minutos más, hasta 8:05, para que se terminen de conectar y comenzamos la clase de hoy. Hola, buenos días de nuevo. Entonces, ahora ya somos un poquito más. Barbosa, tenés la mano levantada. Hola, buenos días, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Tenía una duda con respecto al parcial, al primer parcial.
que el profesor hace poquito habilitó la revisión y ahí pude ver en lo que me equivoqué y coincidimos con varios compañeros que una pregunta que nos tocó a varios podría ser que tuviera dos opciones correctas o que se diera a entender que pudiera ser dos opciones correctas y tal vez en una de esas ustedes nos podían despejar la duda. ¿Cuál es la ¿Puedo leer? pregunta? Bien. El daño patrimonial se distingue del daño patrimonial por... Ahí te alejaste o algo y no se te entiende. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. El daño patrimonial se distingue del daño extrapatrimonial por, y la opción correcta que se marcó en EVA era la lesión que repercute en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial de la víctima. Ajá. Pero, según el material que se dio en clase y en los libros, también podría ser, que fue la que marqué yo y varios compañeros, la lesión de intereses patrimoniales o No, extrapatrimoniales no, no de la te víctima. alejas y no se te escucha, disculpa. Ahora, me pongo los auriculares y tal vez se me escucha mejor. Dale. Barbosa, ¿estás ahí? Hagamos lo siguiente, porque no sé si perdimos la voz o qué pasó. Yo me anoto cuál es la pregunta que me están diciendo, damos la clase de hoy. Si da el tiempo al final de la clase, vemos cuál es el tema con la respuesta correcta o no. Y si no, lo revisamos nosotros y en la próxima clase les decimos o lo subimos a Eva, ¿tá? Así avanzamos en el tema de hoy y no dejamos sin evacuar esa duda, que además si es de varios, está buena verlo, ¿tá? Yo me lo voy a anotar, que es la de el criterio diferenciador. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Genial. Leo la pregunta rapidito y, y usted tal vez me pueda responder. No Sí. sé, si se me llega a cortar, usted avíseme. El daño patrimonial se distingue del daño extrapatrimonial por, y la opción que marcó el profesor como correcta es la lesión que repercute en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial de la víctima. Ujú. Clase y en los libros también, o sea, por lo que vimos en clase, nos pareció que era la lesión de intereses patrimoniales o extrapatrimoniales de la víctima, porque lo vimos en clase y estaban en los libros también. Entonces, personalmente yo marqué esa y varios compañeros también y nos parecen que es correcta. Bien, Tal vez. lo que pasa es que tendría que ver la pregunta, pero el criterio diferenciador es en realidad el ámbito en el cual repercute la lesión. No tengo acá a la vista las opciones para poder irlo repasando contigo y decirte, mira, esta no por esto o por lo otro, que lo voy a buscar ahora y si puede al final de la clase lo hacemos. Pero el criterio diferenciador es el ámbito de repercusión del daño. Ah, genial. Si usted después me puede responder, pregunta la opción por opción, me quedaría genial Lo así. hacemos opción por opción. Ah, Yo busco la pregunta, me lo anoto acá, y lo hacemos como corrección para entenderlo, ¿sí? dale, muchas gracias. No, por favor. Porque me parece que viendo cada una de las opciones que ustedes tenían les podemos explicar mejor por qué sí o por qué no. No es falta de ganas de explicárselos. Bueno, buenos días. Como verán, estoy bastante resfriada, así que les pido disculpas por lo gangosa de la voz y pues la verdad que realmente el que haya estudiado y quiera participar y me afloje un poco la garganta, se lo voy a agradecer enormemente. Pero bueno, los cambios de temperatura me parece que nos tienen un poco a todos así. Y bueno, nada, así que haremos lo posible. El tema previsto para hoy es excepción de contrato no cumplido y cláusula penal. En cuanto a cláusula penal, también la diferenciación de esta con otras figuras como son las arras, la multa penitencial y especialmente la liquidación anticipada de daños y perjuicios. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en cuanto a esto de cláusula penal? Y antes de ingresar en el tema, por favor, tengan en cuenta de que estamos hablando
de un asunto civil. Por más que se llama cláusula penal, no tiene nada que ver con derecho penal, sino que simplemente es una sanción que establecen las partes, pero es una sanción civil. ¿Tá? Esto antes de arrancar para que lo tengan claro y no se me confundan con el nombre. ¿Tá? Bien, como les decía, antes de ingresar a cláusula penal, que es el tema que estaba, digamos, previsto y lo que les había dicho el profesor para hoy, vamos a hacer una mención por lo menos a lo que es la excepción de contrato no cumplido, que algo ya hemos venido hablando a lo largo del curso, y ustedes alguna idea ya tienen también de obligaciones tal vez, pero simplemente un repaso para sistematizarlo y bueno, y seguir avanzando en esto que hace a la responsabilidad contractual. Les voy a compartir pantalla. Si se tranca o algo me avisan, porque el otro día con el tema de compartir pantalla se me trancó bastante. A ver si puedo. Esperen un momento. A ver. Ahí están viendo, ¿no? Perfecto. Bien. Bien, excepción de contrato no cumplido. ¿Qué es esto? ¿Alguno que lo haya estudiado, que quiera decir algo sobre qué es esto de la excepción de contrato no cumplido, que se acuerde de lo que hemos venido hablando? Sí, Falchetti. Buen día. Día. Tengo entendido que es cuando se presenta una demanda exigiendo el cumplimiento del contrato, la contraparte expresa que la parte demandante no ha cumplido con su parte del contrato tampoco, o sea, que no puede Bien, exigir el cumplimiento de la otra parte sin cumplir su parte antes. bien, exacto, tiene relación con esto. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, la excepción de contrato no cumplido, tal como nos decía recién Falchetti, es un instituto por el cual se tiende a impedir que una parte logre el cumplimiento de su contraparte sin haber cumplido antes con su propia prestación o demostrar que está pronto para cumplir. Es decir, lo que se busca es que no se le pueda exigir a la otra parte aquello que el propio sujeto que lo exige no ha hecho. ¿Bien? Es decir, esto es una excepción. Es la defensa que va a tener quien recibe el reclamo. ¿Bien? Quien recibe ese reclamo de cumplimiento tiene como defensa esta excepción, decir, bueno, a ver, yo no he cumplido porque tú tampoco lo has hecho. Si decimos esto, ¿no? De que hay obligaciones, obviamente cuando estamos hablando de excepción de contrato no cumplido, estamos hablando de que se incumple una obligación. Y si yo tengo esa posibilidad de decir, yo no cumplo porque tú no has cumplido, ¿de qué tipo de contrato estamos hablando? De un contrato consensual. Bueno, sí, consensual son todos los contratos, Lateral. salvo que se requiera solemnidad. Techera. Mira, sí, en principio hablamos de un contrato que es bilateral porque ambas partes tienen obligaciones y que son recíprocas. Perfecto. Y oneroso, ¿no? Bueno, lo que se requiere es que sea bilateral. Que haya prestaciones recíprocas que sean interdependientes. ¿Sí? Entonces, el sinalagma, que es esa relación funcional entre la obligación de una de las partes con la obligación de la otra, es lo que hace posible que exista un reclamo de cumplimiento de la obligación recíproca. Estamos hablando siempre entonces de un instituto aplicable a contratos bilaterales. Les voy a pasar acá.
yo les pongo acá la presentación. Ay, esperen que se me pasa. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda ejercer esta excepción, esta defensa? Primero tiene que haber una pretensión de parte de uno de los sujetos, una pretensión rescisoria de cumplimiento específico de uno de los sujetos. Lo que decíamos recién, tiene que haber un contrato bilateral sinalagmático, es decir, tiene que haber obligaciones interdependientes de las distintas partes. A su vez, las obligaciones tienen que estar dependientes de cumplimiento, o sea, no estamos hablando de que ya fueran exigibles las obligaciones y que no se hubieran cumplido. ¿Qué es lo que hay que resaltar acá? Primero, como les decía, la tempestividad en el sentido de que las obligaciones tienen que ser exigibles, y segundo, estamos hablando de un no cumplimiento. ¿Por qué destaco lo de no cumplimiento? ¿Cuál es la diferencia entre eso y el incumplimiento? ¿Se acuerdan de, esto lo tienen que haber visto en obligaciones, de las distintas posiciones que tenían Gamarra y Cafaro Carnelli en cuanto a la constitución en mora, el incumplimiento de los contratos, cuándo había incumplimiento, el retardo lícito? ¿Recuerdan todo eso? Bueno, les sugiero que lo repasen porque son temas importantes. Pero a lo que voy aquí es que se trata de un no cumplimiento, es decir, no haber ejecutado la prestación. No de un incumplimiento contractual en los términos que propondría Gamarra, por ejemplo, para quien el incumplimiento se entiende configurado una vez que se ha constituido en mora al deudor de esa obligación. Acá no requerimos la constitución en mora para la oposición de la excepción de este contrato no cumplido. Bien, ¿cómo opera entonces? Bien, yo les decía, tiene que haber una pretensión, ¿no? Tiene que haber un sujeto A que ejerce la pretensión de ejecución, por ejemplo, contra su contraparte, o su co-contratante B. Dice, bueno, mira, tienes que cumplir porque el contrato te obliga a cumplir. ¿Qué es lo que va a hacer el accionado, B? Va a decir, bueno, no, yo no cumplo porque tú no has cumplido. Esa defensa se opondrá judicialmente, también se podría llegar a manifestar extrajudicialmente, pero opera como una causa de justificación del no cumplimiento, que es una conducta contraria a lo esperado en la dinámica del contrato, justifica el no cumplimiento e impide el juicio de responsabilidad, porque entonces B no va a ser responsable, no va a tener que ejecutar su prestación si A no ha cumplido. Sebastián Torres, adelante. ¿Se puede especificar en una cláusula el orden del cumplimiento de las prestaciones para evitar esto? Muy buena pregunta, iba a ir a eso ahora. ¿Cuál es el otro elemento a considerar acá? Bueno, que B, en este caso que estamos planteando, no estuviera obligado a cumplir primero. Es decir, y por eso les hice hincapié en que la obligación tiene que estar vigente, tiene que ser exigible. Si la obligación de A era exigible una vez que B hubiese cumplido, entonces B no puede invocar la excepción de contrato no cumplido. Porque en realidad A no ha cumplido porque su obligación, la exigibilidad de su obligación, estaba sujeta al cumplimiento de la obligación correlativa interdependiente de B. ¿Sí? Como ustedes ven, la idea que está detrás de esto es la buena fe, ¿no? Es el lograr de buena fe, el no reclamarle a mi cocontratante aquello que yo mismo no he hecho, con lo que yo mismo no he cumplido. Siempre y cuando estemos en estas relaciones sinalagmáticas.
que se trate de una relación sinalagmática, de un contrato bilateral, implica también que la excepción solamente puede invocarse respecto a aquellas obligaciones que configuran el sinalagma. Bien, ustedes saben que en un contrato tenemos multiplicidad de obligaciones, de una parte y de la otra. No obstante, las obligaciones que tipifican el contrato y que lo hacen bilateral van a ser las principales, ¿no? La reciprocidad tiene que estar establecida entre obligaciones principales. Entonces, para invocar esta excepción de contrato no cumplido, tenemos que estar hablando de que no se ha cumplido con la obligación principal del contrato. ¿Sí? Bueno. El cocontratante que reclama entonces, que ejerce esa pretensión, es el que debe demostrar que ha cumplido o que está en condiciones reales y actuales de cumplir. ¿Qué queremos decir con que sean reales y actuales? Que no sea una mera manifestación de voluntad, que no sea un simplemente yo te voy a cumplir algún día, porque sí, claro, yo te voy a cumplir algún día, estaba en el contrato. Lo que tengo es que demostrar que efectivamente puedo cumplir con esa obligación. ¿Bien? Por ejemplo, si estamos hablando de una obligación de pago, bueno, establecer que tengo a disposición el dinero para cumplir con el pago una vez que se haya cumplido por parte de B. ¿Bien? Como les decía, la consecuencia de esta excepción, la excepción que va a poner quien es demandado, a quien se le reclama el cumplimiento, es que impide el juicio de responsabilidad respecto al accionado. Yo se los pongo ahí. Ese no cumplimiento que ha desarrollado, en el caso que planteamos, B, es el que va a quedar, si se quiere, enervado en su antijuridicidad por estar justificado ante el incumplimiento de su contraparte, cocontratante. La oposición de la excepción por parte de quien es accionado, de quien recibe la demanda, contra quien se ejerce la pretensión, es un derecho potestativo. En cuanto a situaciones jurídicas que vimos en el semestre pasado, estamos hablando de un derecho potestativo para resistir esa demanda de cumplimiento. Es el propio demandado quien va a oponer esa situación y con ello enerva la antijuridicidad de su conducta. ¿Bien? Estas excepciones son de carácter personal por referir a las obligaciones que fueron contraídas, ¿sí? Obligaciones como créditos y derechos personales. Y hay un elemento más que quería comentarles, y es que si bien la excepción de contrato no cumplido no está regulada específicamente en nuestro derecho, sí tenemos alguna referencia en materia de compraventa, que se las voy a mencionar para que lo tengan presente. Es el 1688 del Código Civil. 1688. Que vean lo que dice. Dice, el vendedor debe entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él, ¿no? Si por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los daños y perjuicios según las reglas generales. Ahora bien, miren lo que dice el inciso 3. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio o estipulado a pagar a plazo. Es decir, el vendedor tiene que entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato, pero sí y solo si se le ha pagado el precio o se dan alguna de estas condiciones. Que esté pronto para pagar o que se haya estipulado un plazo, obviamente, si se obligó a pagar en un momento futuro, bueno, la obligación del vendedor igual permanece vigente. Y vean esto por un lado, ¿bien? Esta es la referencia que tenemos en materia de compraventa respecto al contrato no cumplido, y también la tenemos luego en el 1730,
tiene una previsión, 1735, perdón, tiene una previsión similar. 1735 dice: las obligaciones del comprador suponen la entrega de la cosa por parte del vendedor. Si éste no la verificare, cesan aquellas, a no ser que se hubiera señalado plazo para la entrega. Es decir, acá está hablando de la excepción de contrato no cumplido a favor del comprador. Si las obligaciones del comprador existen en la medida que se hubiere pagado, se hubiese dado plazo que se hubiere señalado plazo para la entrega. ¿Bien? Profe, buen día, perdón. Sí, ¿Cuál fue el adelante. primer artículo que leyó? 1688. Gracias. Y después el 1735. Otra cuestión que me parece que es interesante que ustedes la tengan en cuenta es lo que dice el 1688, inciso cuarto o inciso final. Y el código, previendo que pueda darse esta situación de incumplimiento de una de las partes, se adelanta a resolver el punto. Miren lo que prevé. Dice: si después del contrato se hallare, seguimos en sede de compraventa, ¿no? Dice: pero si después del contrato se hallara el comprador en estado de insolvencia, ¿no? El comprador es quien va a tener que pagar el precio y se encuentra en estado de insolvencia, o estuvieran sus intereses comprometidos de tal manera que el vendedor corra riesgo inminente de perder el precio, es decir, está en una situación donde puede ser que no pueda, donde no sea capaz de pagar el precio, de tal manera que, vean, el vendedor corra riesgo inminente de perder el precio, o sea, de perder esa retribución, ese pago que le correspondía como relación correlativa a la entrega. No se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago de aquel, sino afianzando pagar al vencimiento del plazo. Acá el código se adelanta y dice: bueno, si hay un riesgo inminente de imposibilidad de pago, porque estamos viendo ya que el comprador obligado al pago no es solvente o en cualquier momento va a perder toda la posibilidad de financiación que tenía, bueno, entonces directamente podés no entregar, suspender la ejecución de la prestación de entrega, salvo que se te demuestre que va a poder cumplir con una, afianzando, es decir, garantizando ese cumplimiento. Bien, este sería el paso previo que permite la suspensión de las prestaciones. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió la excepción de contrato no cumplido? Esta defensa que tiene aquel que es accionado en materia de cumplimiento. Torres, adelante. ¿Aplica para todos los contratos estas referencias? Aplica, perdón, para todos los contratos que ¿qué? Si esta referencia del 1688 y No. la del 1735 aplican para todos los contratos o solo para el de compraventa. No. Aclaro por las dudas, porque hoy puede ser que no, que además esté más entreverada de lo normal. Disculpen. No, el 1688, inciso tercero, y 1735 son previsiones especiales de la compraventa. Pero, ¿qué pasa en cuanto a la excepción de contrato no cumplido? No está regulado en nuestro código, pero se entiende aplicable a todos los contratos bilaterales, ¿sí? Eso por un lado. La excepción de contrato no cumplido es aplicable siempre que haya un contrato bilateral. Por otra parte, lo que les decía de la posibilidad de suspender la ejecución de la prestación, que es lo del 1688, inciso cuarto, eso sí es una previsión de compraventa. ¿Tá? Esta previsión de la suspensión de la ejecución es el 1688 y 1730 y son específicos de compraventa. Sí, Marteletti. Buenas. Hola. A mí me había quedado una duda sobre en el tema de quién es el que tiene que plantear que está en condiciones de cumplir la obligación. Bien. Quien tiene que demostrar que está en condiciones de cumplir es quien reclama el cumplimiento, quien acciona. En el supuesto que vimos es A.
Es decir, A, cuando acciona contra B, reclamándole el cumplimiento, ya tiene que decir, a ver, yo reclamo a través de esta demanda, reclamo que se cumpla con la prestación correlativa del contrato que firmé con B en fecha tal, puesto que expirado el plazo que tenía para pagar, esto no se ha cumplido y por tanto su obligación es exigible. Además, si bien yo no he cumplido aún, estoy pronto para cumplir. Y ahí adjuntará la prueba que tenga del cumplimiento que corresponda según la obligación correlativa que hubiese asumido. O bien puede decir, porque yo ya cumplí, tengo la demostración de que cumplí, por ejemplo, con el pago, y es más, tengo el recibo firmado por B, pero B aún no me ha entregado la cosa. Bien, quien tiene que demostrar el cumplimiento o el estar pronto para cumplir es quien reclama el cumplimiento de su co-contratante. Genial, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna duda más? Si no hay más dudas, pasamos entonces a cláusula penal. Que como les decía, esto de la cláusula penal, por favor no se confundan con el nombre, estamos hablando de una pena civil, no estamos hablando de derecho penal, nos mantenemos en lo que es derecho de daños, concretamente ahora lo que es responsabilidad civil, y dentro de responsabilidad civil lo que es responsabilidad contractual. ¿Qué es entonces la cláusula penal? ¿Cómo se regula en nuestro código? ¿Alguno estudió esto? ¿Quiere darle un poco de licencia a mi garganta? ¿No? Bueno. Sí, Alexis, adelante. Buen día. ¿Puede ser como una multa que se ponga en el contrato por si una parte incumple la obligación? Bien, para empezar es un buen acercamiento. ¿Alguien más? Bueno, la cláusula penal está regulada en el código en los artículos 1363 y siguientes. A ver, ¿qué tenemos ahí con el chat? No del el comentario del chat, pero bueno. De todas formas, los que quieran participar y puedan participar a través del micrófono, nomás les agradezco porque la verdad es que al tener pantalla compartida es difícil ver el chat, es como que se te quedan muchas cosas arriba de la pantalla. Bueno, volviendo. Les decía, la cláusula penal está regulada en los artículos 1363 en adelante del Código Civil. ¿Y qué implica? La cláusula penal, en primer lugar, es un negocio jurídico. ¿Recuerdan de obligaciones la diferencia entre acto y negocio jurídico? Por lo menos una de las diferencias, la central, que viene a ser relevante ahora. Esa parte teórica que vemos en obligaciones, que tiene sentido. No se da porque estamos aburridos. Declaraciones y ¿cómo es? Capaz estoy pegando en el palo o capaz estoy tirando. A ver. Que los negocios jurídicos constan de declaraciones, hasta ahí llego. Bueno, sí, en ambos casos hay declaraciones de las partes. La diferencia central y en lo que me interesa destacar ahora es que el acto jurídico, si ustedes se acuerdan, lo que interesaba era la voluntad de ingresar en el acto y no la de, no tanto la de los efectos que ya están predeterminados por el sistema. ¿Sí? Por eso hablábamos de que, por ejemplo, el matrimonio era un acto jurídico. La voluntad de las partes es la de contraer matrimonio y los efectos se despliegan automáticamente, digamos, por efecto de la ley, porque los efectos ya están predeterminados y no pueden ser modificados por las partes. En los negocios jurídicos, esa declaración está dirigida al negocio en sí mismo, pero especialmente a sus efectos. O sea, se hace la declaración de voluntad tendiente a lograr esos efectos en el negocio jurídico, porque las partes pueden efectivamente regularlos. No está sujeto a la ley. En ese sentido, los contratos, ¿qué eran? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Los contratos negocios jurídicos. Bien, los contratos son negocios jurídicos bilaterales. Muy bien. Entonces la cláusula penal va a ser un negocio jurídico.
¿Qué queremos decir entonces? Que tiene que constar de la declaración de voluntad de las partes, tiene que haber un acuerdo de las partes, y un acuerdo donde además se pueden regular los efectos. Es decir, las propias partes pueden decir a qué quieren llegar con esa cláusula y cuáles son las consecuencias que la celebración de esa cláusula y que se dé el supuesto habilitante de la cláusula va a conllevar. ¿Bien? Así que por un lado, la cláusula penal es un negocio jurídico. Le pongo acá también que es accesorio, ¿no? ¿Qué quiere decir que es accesorio? Bueno, la cláusula penal va a ir conexa a una obligación principal. A ver, en el contrato se asumen, como les decía recién, obligaciones principales y obligaciones accesorias. En la obligación principal va a ser la que lleve consigo esta cláusula penal. El incumplimiento de una obligación principal o alguna que las partes hayan designado va a ser asegurada, vamos a ver ahora, a través de la cláusula penal con carácter de accesoria a esa obligación. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, al ser accesoria a la cláusula penal, ¿puedo reclamar por una parte incumple su prestación, digamos? Sí. Y puedo reclamarle lo que habían convenido de cláusula penal, más los daños y perjuicios y la ejecución forzada. Bueno, vamos a ver si podés reclamar todo eso. ¿Quién estaba hablando, Torres? Sí. Bien. Vamos por partes, ¿está? Vamos a caracterizarla primero y ahora vemos qué es lo que puedo hacer. ¿Alguno que lea el artículo 1363, por favor? Yo lo leo, profesora. Artículo 1363. La cláusula penal es aquella en cuya virtud una persona, para asegurar la ejecución de la convención, se obliga a alguna pena en caso de falta de cumplimiento. Bien. ¿Y el 1364? El artículo 1364. La nulidad de la obligación principal trae consigo la de la cláusula penal. La nulidad de esta no importa de la de la obligación principal. Bien, acá tenemos el 363 nos presenta la cláusula penal, que ahora vamos a ver cómo la presenta y qué relevancia tiene en cuanto a cómo vamos a categorizar a la cláusula penal en cuanto a su función. Y el 1364 nos habla entonces de la accesoriedad, ¿no? Lo deja como bastante evidente, dice que la nulidad de la obligación principal trae consigo la de la cláusula penal, es decir, aquello que habíamos visto en obligaciones sobre que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En cambio, la nulidad la nulidad de la cláusula penal, no importa la de la obligación principal. ¿Ah? La independencia que tiene la obligación principal respecto a la cláusula penal, pero la dependencia necesaria de la cláusula penal respecto a la obligación principal. Esto lo vemos también en el artículo 1374, que dice, si a la pena estuviera afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse en él toda la pena, salvo el recurso de indemnización contra el que hubiere lugar, en relación también a esa accesoriedad de la cláusula penal, que va a seguir las posibilidades o las acciones que puede llevarse adelante en función de la obligación principal. Y además tiene un carácter subsidiario. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea subsidiario. Bueno, que solamente se va a poder ejercer o se va a poder ejecutar la cláusula penal una vez que se haya constatado el incumplimiento de la obligación principal. No puedo reclamar la ejecución de la cláusula penal hasta tanto se haya incumplido la obligación principal. A eso voy con la característica que ven allí como número 3. ¿Cómo ejecuto la cláusula penal? Bueno, la ejecución de la cláusula penal requiere el incumplimiento de la obligación principal. Y con incumplimiento me refiero a eso, me refiero a un no cumplimiento seguido de constitución en mora. Tiene que haberse constituido en mora al deudor de la obligación principal para que sea posible ejecutar la cláusula penal. ¿Bien? Esto lo tenemos recogido además en los artículos 1366 y 1368. ¿Alguno que los lea, por favor? Leo, profesora, buen día. Buen día. El acreedor
cuyo deudor, perdón, voy a leer el 1366. Bien. El acreedor cuyo deudor ha incurrido en mora puede a su arbitrio exigir la pena estipulada o la ejecución de la obligación principal. Bien. ¿Leo el 1367 también? 368, por favor. Perdón. Dice así, 1368. Sea que la obligación principal contenga o no plazo en que deba cumplirse, no se incurre en la pena, sino cuando el obligado a entregar o tomar o hacer ha incurrido en mora. Si la obligación de no hacer, el obligado incurre en la pena desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse. Bien. En la lectura conjunta de los dos artículos nos deja claro esto que les decía. Vean este último que dice, no se incurre en la pena, sino cuando el obligado a entregar, tomar o hacer ha incurrido en mora. Se tiene que haber necesariamente mora de la obligación principal que se encuentra, digamos, respaldada por esta cláusula penal. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la función? ¿Para qué se pacta la cláusula penal? ¿No? ¿Cuál es el interés que pueden tener las partes en pactar una cláusula penal? Y cuando me refiero a pactar una cláusula penal, recuerden lo que decíamos de que es un negocio jurídico. Y habitualmente en la práctica se constituye como una cláusula más en el contrato. Después, al final de la clase, si nos da tiempo, vamos a ver cómo se redactaría una cláusula penal para que ustedes puedan tener ese insumo también el día de mañana. Bueno, ¿cuáles son entonces las funciones de la cláusula penal? Y acá el código es como un poco confuso, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de al menos repasar los artículos, pero es como que nos habla de muchas cosas al mismo tiempo. Vamos a ver qué dice el 1363. ¿Alguno que lo lea lo tienen ahí en pantalla? La cláusula penal es aquella en cuya virtud una persona, para asegurar la ejecución de la convención, se obliga a alguna pena en caso de falta de cumplimiento. Bien, acá el artículo 1363 nos está hablando de que la cláusula penal asegura, ¿no? Este artículo lo habíamos leído hace un ratito, nos dice que asegura, pero que también nos dice que es una pena, es decir, si es una pena, hay una función punitiva, ¿no? Punitiva civil, pero punitiva al fin. Y nos habla de la falta de cumplimiento. El 1363, ¿qué dice? El 1367. Perdón, 1367, disculpen. Yo lo leo si quiere, profe. Sí, adelante. Artículo 1367. La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que se ignoran al acreedor por la falta de cumplimiento de la obligación principal. No puede, pues, pedir a la vez la obligación principal y la pena a no ser que haya sido pactado expresamente. Sin embargo, si hubiera optado por el cumplimiento de la obligación, no consiguiera hacerla efectiva, puede pedir la pena. Bien. Lo que les destaco ahí, que lo tienen marcado en azul, es que nos dice el código, la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que se roban al acreedor por la falta de cumplimiento de la obligación principal. Bueno, con esto, ¿qué hacemos? Digo, porque a ver, código, resolvete, ¿no? Aseguramos, penamos, indemnizamos, ¿qué hacemos con la cláusula? ¿Qué dicen ustedes? Porque el código como que hace de todo, ¿no? Sí, Torres, adelante. Para mí es una alternativa a la judicialización. Porque si le abona la cláusula penal, podrían ahorrarse tiempo. Porque si Digo, qué, perdón, disculpa que no entendí. Que si, por ejemplo, una parte incumple con su prestación principal, su obligación principal del contrato, y había una cláusula penal donde ambas convenían que si incumplía uno, le abonaba al otro cierta cantidad, es una manera de hacerlo más ágil. No tienen que ir a un proceso civil ni nada por el estilo. Bueno, ahí está bien el razonamiento, lo entiendo, pero hay que hacer alguna precisión. En realidad, la cláusula penal
para reclamar el cumplimiento, o sea, si la otra parte no cumple por mera voluntad y paga la cláusula penal, es una obligación como cualquier otra, y ustedes ya saben que aquellas obligaciones que se incumplen pueden reclamar judicialmente. Entonces, justamente allí, en esa etapa de ejecución, es donde se ve ese carácter de coercibilidad que habíamos hablado de las obligaciones en el primer semestre. Entonces, la cláusula penal sí se va a reclamar judicialmente, y es raro, te diría, que la parte que debió pagar ese monto no pague voluntariamente. O sea, estamos hablando de que se le impone una pena, y generalmente estas multas, estas penas se pagan mediante juicio. ¿Sí? Pero esto Bien, ya es un tema yo de pensaba la que, práctica, que no tienen por qué saberlo. claro, ¿Sí? yo pensaba que solo la parte agarraba y le pagaba la cláusula penal abonándoselo a la otra parte y ya está. No sabía que Claro, era pero mediante no, juicio. yo te entiendo el razonamiento, pero en realidad ojalá las cosas fueran así, pero no, nadie paga porque sabe que tiene que pagar. Además, generalmente se discute si incumplió o no incumplió. O sea, supongamos que es A el que reclama el cumplimiento y el que ejecuta la cláusula penal, y B va a decir, bueno, mira, yo cumplí, en realidad mi obligación está cumplida, o en realidad no cumplí por un caso fortuito o lo que fuere, y no va a ir a pagar la cláusula penal porque sí. ¿Me explico? Porque Y si fuera el caso hubiese cumplido. una pregunta más. Sí, ¿Se puede, es decir, hay algo en la ley que establezca como límite de compensación de la cláusula penal para que no sea abusivo? ¿límite de monto decís tú? Sí. No. Ahora vamos a ver eso. Bien, pero en cuanto a la función, ustedes ven que acá el código les habla de asegurar, les habla de indemnizar y les habla de penar. Profe, Sí, la cláusula penal, lo que yo estoy entendiendo es que las dos partes saben qué va a pasar en caso de incumplimiento directamente. sí. Entonces, no hay ninguna, más allá de lo que dice la ley, como todo contrato, aparte de ser consensual y demás, va a ir a ese lugar donde va a decir, bueno, no es que no va a pasar nada, solamente vamos a ir a lo que dice la ley general. Vos ya sabés qué va a pasar. Si no cumplís el contrato por esta cláusula penal, vas a tener que cumplir esto más. Sí. Es eso, y que está en conocimiento y se celebra en el momento que se perfecciona el contrato. Sí, sí, sí. Eso es Así así. A ver, saben, las partes listo. saben las obligaciones que asumieron, eso es evidente. Y es el plus, ¿no? Es como que lo que suma. Bueno, hay que ver si es un plus. A eso es a lo que estoy tratando de llegar. Ajá, Si es un plus o no es un plus. ¿Bien? A ver, ¿cuál es el punto acá? Las partes saben, sí, claro que las partes saben, las partes lo pactan. A ver, no estoy diciendo que sea algo distinto. Lo que se estoy preguntando es para qué lo pactan. ¿Está? Que lo pactan está clarísimo. El tema es para qué. Bueno, y yo les digo, el código habla de tres cosas. Habla que lo pactan para garantizar, que lo pactan para penar, para sancionar, o que lo pactan para indemnizar daños. ¿Está? Y lo que yo les preguntaba es, bueno, ¿por qué el código nos habla de todo esto? ¿Se mareó el código? ¿Cuál es la función que cumple la cláusula penal? Pero bueno, veo que no han estudiado. El profesor les dijo hace como una semana que íbamos a ver este tema. Así que realmente traten de ir estudiando los temas para clase, porque son temas largos y pesados, y lo tienen el parcial la semana que viene, si no me equivoco. Entonces digo, vayan estudiando. Bueno, los hechos son que la cláusula penal puede cumplir cualquiera de estas funciones. ¿Ah? Acá están las funciones. Puede cumplir una función de garantía. ¿Por qué puede cumplir una función de garantía? Vieron que el 1363 dice que asegura el cumplimiento, o sea, se asegura es una garantía. Y ven lo que dice el artículo 1369. Incurre en la pena estipulada el deudor que no cumple dentro del tiempo debido
aun cuando la falta de cumplimiento provenga de justas causas que le hayan imposibilitado de verificarlo. Sin embargo, si la obligación principal es entregar una cosa determinada y esta perece, no tiene lugar la pena en los casos en que el deudor no sea responsable de la obligación principal. ¿Qué nos está diciendo entonces el 1369? ¿Y por qué hablamos de que la función de la cláusula penal puede ser de garantía? Bueno, justamente porque el caso fortuito que puede exonerar del incumplimiento, cuando el cumplimiento provenga, la falta de cumplimiento provenga de justas causas que hayan imposibilitado verificarlo, es decir, en realidad incumplió por un caso fortuito, pero aún así la cláusula penal debe pagar. Es decir, el caso fortuito no exonera del pago de la cláusula penal. No exonera de la responsabilidad de cumplimiento de la cláusula penal. ¿Excepto cuándo? Excepto cuando estuviéramos hablando de una obligación, de que la obligación es de dar cosa cierta y determinada, porque ustedes recuerdan que cuando estamos hablando de cosa cierta y determinada, cuando vemos la teoría de los riesgos, allá en los artículos 15, 57 y demás, la cosa perece para el acreedor. ¿Se acuerdan de esa situación que en obligaciones hablábamos de que es un poco injusta, de que en realidad la cosa cierta y determinada perece y el acreedor de esa cosa que no la va a recibir porque pereció, aún así tiene que cumplir con su prestación? Bueno, en este caso se dice, bueno, como en realidad el deudor no estaba obligado a cumplir con la prestación cuando es una cosa cierta y determinada que perece por caso fortuito, tampoco habrá obligación de pago de la cláusula penal. ¿No? Pero en los demás casos le va a ser indiferente, si se quiere, al código la circunstancia por la cual se haya dado ese no cumplimiento. ¿No? Por eso hablamos de que asegura. Esto de que asegure también lo vemos en que las cláusulas penales pueden ir conexas a obligaciones naturales. Vemos el 1365, que dice, la cláusula penal es válida aún cuando se agrega obligación cuyo cumplimiento no puede exigirse judicialmente, pero que no es reprobada por el derecho. ¿Cuáles son esas obligaciones cuyo cumplimiento no puede exigirse judicialmente, pero no son reprobadas por el derecho? Y bueno, justamente las obligaciones naturales. Y lo que nos está diciendo el código es que aún en ese supuesto, la cláusula penal va a garantizar el cumplimiento. Bien, o sea, no podría judicialmente exigir que se cumpla con una obligación natural, pero sí puede exigir que se cumpla con la cláusula penal cuando no se hubiera cumplido con la obligación natural. ¿Sí? ¿A qué voy con esto de la función de garantía? Ustedes ya vieron en obligaciones, y a ver, esto es un tema del Vox Populi, de que uno lo escucha, ¿no? Ah, garantizaste el contrato con una hipoteca, o garantizaste el contrato. Acá no estamos garantizando el contrato en esos términos, ¿sí? No es que tengo una garantía constituida, una garantía real, eventualmente, o una garantía personal, una fianza sobre una persona. Esto lo van a ver el año que viene con contratos, tal vez. Esta garantía se refiere a otra cosa. Esta garantía se refiere a un constreñimiento psicológico, si se quiere, del deudor. El deudor que sabe, si se da el supuesto, en lo que decía Paike tal vez, que sabe que si incumple, no solamente va a tener que cumplir con aquella prestación principal a la que se obligó, sino ese plus de la cláusula penal. Vamos a ver si es un plus o no, pero en principio tomémoslo así. ¿No? Sabe que va a tener que cumplir con esa cláusula penal, incluso si su incumplimiento se debe a casos fortuitos. Es simplemente un constreñimiento psicológico, ¿sí? Y esta función, la función de garantía, siempre está presente. No importa cómo haya pactado la cláusula penal, ni a qué tipo de incumplimiento responda, porque siempre va a ser una presión, va a ser un elemento de presión en una futura negociación también. Es decir, bueno, mirá que yo tengo pactado una cláusula penal. Vos esto lo vas a tener que pagar. Después vemos por qué y para qué, pero lo vas a tener que pagar. ¿No? No sucede lo mismo con las otras funciones, la función indemnizatoria y con la función punitiva, porque aquí va a depender de cómo se haya pactado si adquiere o no esa función. Vamos a ver
¿Qué es esto de la obligación indemnizatoria? Que yo les hacía referencia en el artículo 1367. El 1367 dice que la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que se irrogan al acreedor. Es decir, está diciendo que es la indemnización de daños y perjuicios que ha sufrido, del cual ha sido víctima el acreedor, por no haberse cumplido con la obligación principal. Esta función es la de principio en la cláusula penal. En principio, la cláusula penal tiene por función indemnizar daños. Ahora bien, ustedes ven que el 1366 dice, lo leo yo porque ya lo leyeron ustedes, el acreedor cuyo deudor ha incurrido en mora puede a su arbitrio exigir la pena estipulada o la ejecución de la obligación principal. Entonces, si puede hacer una cosa o la otra, es porque en principio el código prevé que no se puedan hacer conjuntamente, ¿no? Ahora, la ejecución de la obligación principal es una de las acciones que tiene el acreedor como remedio, ¿no? Ante el incumplimiento de su co-contratante. Entonces, si puede pedir la ejecución de la obligación principal, es porque puede reclamar los daños, ¿no? Ahora, el código dice, o podés reclamar los daños, o podés reclamar el cumplimiento de la pena. Por tanto, está equiparando la función. Bien, de ahí derivamos que puede adquirir una función indemnizatoria, porque el código nos da la opción, o una cosa o la otra, porque se estaría cumpliendo con lo mismo, con la misma función. ¿Qué es lo que pasa? Que esta función, que podría ser indemnizatoria de la cláusula penal, no siempre lo es, porque el código también nos permite acumularlo. Vamos a ver, el 1367, que también, les decía, nos hace referencia a esto de que la cláusula penal es la compensación de los daños, dice que no se puede pedir a la vez la obligación principal y la pena, justamente es la opción que nos da el 1366, a no ser que se haya así pactado expresamente. Es decir, podemos pactar expresamente que se puede acumular la ejecución y la pena. Entonces, si puedo pactar la acumulación, es porque la pena ya no tiene por función la indemnización de los daños, sino que tiene otra función. ¿Y cuál es esa tercera función? Bueno, acá no les va a costar mucho, ¿no? Es la que nos queda. La punitiva. ¿Qué dice el código? Entonces dice, bueno, mira, en principio, la cláusula va a ser siempre la cláusula penal va a tener siempre una función de garantía. Va a tratar de darte una presión más al deudor para que cumpla. Si aún así al deudor no le importa e incumple, va a tener una función indemnizatoria. Va a ser la compensación de daños y perjuicios. Ahora, yo te permito que puedas reclamar la indemnización o la ejecución de la obligación principal y la cláusula penal solo cuando así lo hubieras pactado expresamente. Y en ese caso es donde la cláusula penal toma la función punitiva. Porque entonces, yo la garantía del constreñimiento ya lo tuve. No funcionó de mucho porque el tipo igual no cumplió, ¿no? Porque, a ver, si estamos ejecutando la cláusula penal es porque la función de garantía no le interesó. Pero pacté la acumulación. Entonces, esa función indemnizatoria la va a cumplir, ¿quién? La ejecución. La ejecución de los daños y perjuicios que yo haga, que es una de las acciones que va a tener el acreedor, ¿no? Esto ya lo vieron con el profesor. Y después le va a decir, y la cláusula penal, como también la vas a poder reclamar, bueno, entonces ahí la cláusula penal lo que hace es sancionar. ¿Recuerdan las primeras clases que hablamos de las funciones de la responsabilidad civil y que en un primer momento se hablaba de que la responsabilidad civil tenía una función punitiva, después veíamos que no, que la función era indemnizatoria? Esto estoy hablando del principio del semestre, que ahora parece que fue hace millones de siglos, pero fue hace un mes y medio. ¿Ah? Bueno, acá la cláusula penal sí tiene función punitiva.
lisa y llanamente, la función es castigar el incumplimiento. Y el 3 es a lo que refiere el 1363, que es por donde habíamos empezado. Ya te doy la palabra, Torres. La cláusula penal es aquella en cuya virtud una persona, para asegurar la ejecución de la convención, se obliga a alguna pena en caso de falta de cumplimiento. Acá es donde realmente es una pena, es una sanción. Es un reproche a quien ha incumplido a pesar de tener una garantía adicional. Pero siempre, presten atención, siempre que se haya pactado la acumulación, que ahora vamos a ver qué es esto del pacto del cúmulo. No requiere existencia del daño, porque ¿qué pasa? La función indemnizatoria es la que va conexa a un daño. Yo solamente voy a tener indemnización por daños, no por incumplimiento, por daño. Por aquellos daños que hubiese generado el incumplimiento. Ahora, la función punitiva deriva del mero incumplimiento. Ante el incumplimiento, ejerzo la posibilidad de reclamar la cláusula penal. Sí, Torres, adelante. Entonces, para confirmar, indemnizatoria se corresponde a un daño, punitiva a un castigo, y además la punitiva tiene que establecerse algo por el estilo, una redacción que diga, por ejemplo, sin perjuicio de, o algo así. Vamos a ver cómo se redacta para que a ustedes les quede, porque me parece que es algo útil. Y no tenemos taller de responsabilidad, así que lo vamos a ver al final, pero sí está muy bien tu apreciación en cuanto a que requiere una redacción que deje en claro que estamos acumulando las funciones, porque si no, en principio, el código nos dice que tenemos que tener la función indemnizatoria. ¿Está? Y acá me gustaría traer a colación lo que decías, creo que tú, Torres, también antes, en cuanto al monto. Porque si ustedes leen este tema en Gamarra, que está en el tomo 18, si no me equivoco, Gamarra habla mucho del monto de la cláusula penal y que el monto va a ser elevado y demás. No hay previsión, y lean, repasen los artículos del código, no hay previsión en cuanto al monto. El monto puede ser ínfimo o puede ser espeluznante. El monto no necesariamente tiene que ser un monto muy alto para generar presión, ni tiene que ser muy bajo porque va a cumplir función indemnizatoria y yo creo que los daños van a ser pocos. No. La cláusula penal, en cuanto a su monto, puede ser cualquiera del monto. ¿Ah? No necesariamente tiene que ser más oneroso que la prestación principal, ni menos oneroso, ni vamos a aplicarle un régimen, no sé, de mínimos que está establecido. No. ¿Ah? La cláusula penal, el monto es libre, de libre determinación por parte de quienes contratan. ¿Tá? No necesariamente tiene que ser un monto mayor, y esto grábenselo, porque es así. El código no lo prevé, no podemos suponer que el código dice lo que no dice. Y acá, paréntesis, pero siempre cuando damos los temas en clase, y responsabilidad no tiene tanta cantidad de articulado, porque eso es lo cierto, o sea, en obligaciones ustedes se deben haber leído medio código, y en responsabilidad no hay tantos artículos. Pero los que hay, léanlos. Porque eso es lo que nos obliga. Lo que nos obliga primero es la ley. Después sí lean los autores, porque hay que interpretar. Pero lean lo que dice la ley. Sí, Acevedo. Hola, profe, buen día. Hola. A mí la única duda que me quedó es si además de la cláusula se puede reclamar también los daños y perjuicios, o si la cláusula ya sería eso. Cuando va a depender. Cuando se acumula, cuando se permite el cúmulo, viste que el 1367, inciso final, dice, sin embargo, el segundo. No puede, pues, pedir a la vez la obligación principal y la pena, a no ser que se haya así pactado expresamente. Si se pacta la acumulación, que vamos a ver cómo se tiene que pactar, si se pacta la acumulación, la cláusula penal cumple función punitiva. Ahora, si no se pacta, cumple función indemnizatoria, que es la función de principio. Bien, gracias. ¿Te quedó claro? Bien. Sí. Bien. La función de garantía, entonces, es la que siempre está. La indemnizatoria, la de principio. La punitiva, la si se pacta. ¿Tá? Si quieren esquematizarlo así en los apuntes, y después harán un mejor desarrollo, ¿tá? Pero para resumirlo de alguna forma. Bien.
Ahora, esto que vimos hasta ahora de las funciones, lo tenemos que coordinar con lo que ya vieron con el profesor en cuanto a los tipos de incumplimiento del contrato. ¿Se acuerdan los tipos de incumplimientos que tenemos en el contrato? Definitivo. Sí. Temporal. Bien. Y está inexacto y defectuoso también. Muy bien. El profesor va a estar orgulloso de escucharlos. Bien. Acá les hice un esquema para que lo puedan visualizar. A ver, tenemos tipos de incumplimiento, y en función del tipo de incumplimiento van a ser las acciones que va a tener el acreedor, ¿no? Las acciones que el acreedor puede ejercer para reclamar ese incumplimiento, o los daños que le genera ese incumplimiento, van a ser distintos según ante qué supuesto estemos. Lo mismo sucede con la pena. La pena va a tomar una función y una reacción distinta según el tipo de incumplimiento en que nos encontremos. Vamos a empezar con el definitivo. Tenemos un incumplimiento definitivo cuando ya no es posible ejecutar la prestación, o cuando esta prestación ya no satisface el interés del acreedor, ¿no? A grandes rasgos. El incumplimiento definitivo, ¿a qué acciones me da lugar? ¿Cuáles son los remedios que tiene a su alcance el acreedor? No me van a decir que esto no es un repaso para el parcial, ¿eh? Ejecución forzada por equivalente. Sí. ¿Lo tienen ahí? Y pretensión resolutoria. Y la resolución más daños. La reducción de la contraprestación. La reducción de la contraprestación va a ser posible cuando sea un incumplimiento inexacto. ¿Está? Incumplimiento definitivo. Entonces, ¿qué pasa con el incumplimiento definitivo? Yo puedo pedir la ejecución o la resolución más daños. Si no pacté nada, si no pacté acumulación, pacté una cláusula penal, ¿está? Y no pacté nada más, simplemente la cláusula penal. ¿Cuál es la función de principio de la cláusula penal? La indemnización. Entonces, en el supuesto de que estoy reclamando, ustedes lo ven ahí, ¿no? Estoy en incumplimiento definitivo. Ven que en blanco les puse cuáles son las acciones de principio, las que sin haber cláusula penal puede ejercer el acreedor. Vamos ahora a lo rosado. Si la función de principio de la cláusula penal es la indemnizatoria, entonces, si voy a reclamar la ejecución por equivalente y tengo pactada una cláusula penal, lo que puedo reclamar es la pena. Puedo optar, o pido la ejecución por equivalente o la pena, pero una o la otra. ¿Está? Y en el caso de que la voluntad del acreedor fuera resolver el contrato y reclamar los daños, va a poder resolver el contrato y reclamar la pena. ¿Está? Porque la pena toma el lugar indemnizatorio. ¿Se entiende? Ahora bien, si pacto la acumulación, ¿qué función tomaba la pena? Si pacto la acumulación. Punitiva. Bien, punitiva. Entonces, si pacto la acumulación, la pena tiene función punitiva, mantengo la función indemnizatoria en las acciones de origen, o sea, las acciones que siempre tuvo el acreedor, la ejecución por equivalente y la resolución más daños, y a cualquiera de esas dos acciones les puedo sumar la pena. Bien, entonces voy a tener la función indemnizatoria cubierta por las acciones que ya vieron con el profesor, y le van a agregar esta pena, esta sanción. Esto en cuanto al incumplimiento definitivo. ¿Qué pasa con el incumplimiento temporal? ¿Hasta acá estamos bien? Pero si voy muy rápido o algo, me dicen. O si no se me entiende, porque con esta voz gangosa así, peor que lo habitual, es brava la cosa. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. A mí no me quedó claro cuándo es que se da la acumulación. ¿Cuándo qué, perdón? Se da la acumulación. La acumulación cuando lo pactan las partes. Ahora yo les voy a mostrar cómo lo pactan. Bien. O sea, en la medida que la cláusula penal es un negocio jurídico donde las partes pueden establecer libremente los efectos, las partes pueden decir, esta pena se acumulará con 2 puntos. La ejecución por equivalente, la resolución, la indemnización de daños. ¿No? El incumplimiento temporal, entonces, es aquel que se da cuando la prestación aún es posible, aún interesa al acreedor, pero no se cumple en forma tempestiva, en forma oportuna.
En estos casos, la cláusula penal se suele denominar pena por retardo, o sea, una penalidad establecida por la demora en la ejecución. ¿Cuáles eran las acciones que tenía el acreedor cuando estamos ante un incumplimiento temporal? ¿Lo tienen ahí? Gánense un oral así súper barato. La ejecución específica con los daños y la resolución con los daños. Perfecto. La ejecución específica, porque aún es posible y aún satisface el interés la ejecución de esa prestación en concreto, o bien la resolución. En cualquier caso, más los daños. Nuevamente, vamos a lo rosado. Si no pacté nada, si simplemente establecí una cláusula penal en el contrato, ese es mi único pacto, y no preví acumulación ninguna, la pena va a tomar la función indemnizatoria. La función indemnizatoria de principio de acuerdo al 1366. Entonces, en lugar de reclamar la ejecución específica más daños, puedo reclamar la pena. Si voy a reclamar la resolución, puedo reclamar la ejecución más la pena. Eventualmente podría reclamar la ejecución por equivalente más la pena, pero esto sí, el incumplimiento temporal ya no satisfaciera el interés. ¿Bien? Pero la pena va a tomar el lugar de la ejecución específica o de los daños que siguen a la resolución. Ahora bien, si pacté la pena, si pacté la cláusula penal acumulativa a las acciones derivadas del incumplimiento, las acciones de principio, si pacté la acumulación, la pena toma función punitiva, deja de tener función indemnizatoria, y por tanto puedo pedir la ejecución específica más los daños, la resolución más los daños, y a cualquiera de esas acciones agregarles la pena. Entonces voy a tener la ejecución de la obligación que se incumplió, eventualmente, más los daños que se me hubiesen generado, porque la función indemnizatoria queda contemplada allí, y además voy a tener la sanción aplicable a mi deudor. ¿Bien? La sanción que va a estar contenida en esa cláusula penal. Ahora bien, ¿qué es el incumplimiento? ¿Qué pasa cuando el incumplimiento es parcial? Hasta acá, el incumplimiento temporal quedó, ¿no? Es lo mismo que el definitivo, pero adaptado a las acciones que tiene el acreedor de un incumplimiento temporal. Esto lo último que les ponía es porque si se intenta la ejecución forzada específica y no se logra, va a poder reclamarse la pena, ¿bien? Porque el incumplimiento temporal pasa a ser definitivo. No los quiero complicar, pero es por eso que está ustedes cuando lo vean en la diapositiva para entender. Ahora, ¿qué pasa cuando el incumplimiento es parcial? Ese cumplimiento que llamamos inexacto. Bueno, ahí alguien nos decía, sí, Teixeira. ¿Teixeira? Sí, ¿me escucha bien? Sí. Claro, el incumplimiento imparcial, decía el profesor, por ejemplo, en el caso de que tenía, por ejemplo, que cumplir con la entrega de 60 camiones y entrega 40. Entonces, me quedaría esa parte. Yo tendría que reclamar, en realidad, esa parte o rescindir, ¿no? Claro. Ahí está. Ese es el ejemplo del incumplimiento parcial o el cumplimiento inexacto. ¿Que me habilita a qué acciones? A la reducción de la contraprestación, que es algo que ya nos habían hecho referencia, no me acuerdo ahora quién, pero ya habíamos hecho referencia a la reducción de la contraprestación, o bien a la resolución del contrato. Y acá el código prevé especialmente qué va a pasar con la cláusula penal cuando estemos en este supuesto, porque la cláusula penal yo la pacto respecto al incumplimiento del 100% de la obligación principal, ¿no? Yo la pacto respecto al incumplimiento total de la obligación principal. Ahora, ¿qué pasa si la obligación principal se pacta más o menos, se cumple más o menos, se cumple en forma parcial? Bueno, ¿qué hago con la cláusula penal? Bueno, el código lo prevé en el artículo 1370. ¿Qué dice? Cuando la obligación principal se haya cumplido en parte, la pena se pagará pro rata por lo no ejecutado. Prorratea la cláusula penal. No vas a deber el 100% de la cláusula penal si cumpliste con el 40% de la obligación principal. En ese caso, siendo que debes el 60% de la obligación principal, también vas a deber el 60% de la cláusula penal. ¿Bien? Se prorratea acorde al cumplimiento que se hubiese
llevado adelante. ¿Sí? Eso es el principio de proporcionalidad que corresponde. Bien. Profe, una pregunta, porque yo Sí. tenía notado como que la pretensión indemnizatoria autónoma también era un remedio para el incumplimiento definitivo. Sí, la pretensión indemnizatoria autónoma sería la ejecución por equivalente. Ah, Por un está, daño. es lo mismo. Gracias. Ujú. Bien, esto del cúmulo que hablábamos hoy. En principio esto es simplemente un repaso porque es un tema muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque imagínense que a su cliente se le va a ir la vida en que ustedes hayan pactado la acumulación o no, porque si ustedes pactaron la acumulación, su cliente va a tener la reparación de los daños y la pena, si no va a tener una sola cosa. ¿Tá? Entonces, tengan claro que el cúmulo, en principio, no hay cúmulo. No hay acumulación con daños, no hay acumulación con la ejecución. Si pacto el cúmulo, si las partes lo establecen, voy a poder pedir la ejecución y la pena, los daños y la pena, o la ejecución, los daños y la pena. Y ahí va a cambiar, yo les pongo ahí como pregunta, ¿qué función cumple la cláusula? Bueno, ahí es lo que venimos hablando. Va a ir variando la función que cumple la cláusula penal acorde al pacto de cúmulo que se hubiese hecho. ¿Está? Esto a modo de repaso para ustedes. Bien, nos quedan por ver, nos quedan 10 minutos más o menos, nos quedan por ver las diferencias con otras previsiones contractuales. Pero antes de esto, me gustaría que vean primero el tema de redacción, antes de que se empiecen a ir, para que lo vean. Esperen que me voy a bajar la pantalla porque si no, no veo. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Sí. Lo que dice redacción, ¿sí? Sí, Sí. profe. Bien. Cuando hay una pena única. ¿Cuándo hay una pena única? Cuando el incumplimiento es definitivo. Porque ahí, como en realidad el incumplimiento ya es insubsanable, digamos, ya no puede ejecutarse la prestación o ya no satisface el interés del acreedor, la pena va a ser única. Entonces dice, para que ustedes vean cómo se pactaría. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el proveedor bajo este contrato, acá ponemos cualquiera de las obligaciones asumidas, podría ser de una en específico, de la obligación principal, podría ser de la obligación de, no sé, de proveer determinados documentos. ¿Tá? Esto ustedes, la pena, incluso pueden diferenciar una pena por cada una de las obligaciones del contrato, eso es libre. ¿Tá? Acá se hace una cláusula penal por todas las obligaciones. Entonces, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el proveedor bajo este contrato lo hará pasible de una pena de, el monto que ustedes quieran, que la empresa acreedora, podrá reclamar conjuntamente con la terminación del contrato, le hace resolución, o la ejecución forzada del mismo, y sin perjuicio del derecho a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, los cuales no están comprendidos en la pena que aquí se conviene. ¿Qué es lo que puede reclamar entonces la empresa acreedora si el proveedor incumple? Ahí se hizo la acumulación, ¿no? Puede Bien. reclamar, o sea, cualquiera de esos remedios y también la pena. Bien, acá se pactó la acumulación con todo. Acá la empresa va a poder reclamar no solamente la pena, sino la resolución, los daños o la ejecución. ¿Sí? Rodríguez, adelante. Acá vendría a ser la tercera, ¿no? La ejecución, los daños y la pena. Exacto. Esto vendría a ser el máximo posible. De acá para abajo, lo que quieran. Ahora, esto es lo que va a querer su cliente. El tema es que después el cocontratante se los admita. Esto obviamente va a negociación, ¿no? Como hablábamos antes, tiene que ser un acuerdo de partes. Bien, y acá tenemos la pena por retardo, la pena ante un incumplimiento temporal. El proveedor se obliga a pagar una pena diaria, porque acá estamos hablando de que se demora el cumplimiento. Una pena diaria de X, el monto que ustedes quieran, por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación de entrega asumida en el contrato.
el acreedor puede acumular el cobro de la misma a la reparación correspondiente por los daños y perjuicios que el incumplimiento genere, y en forma independiente a la que el acreedor opte por la ejecución forzada específica de este contrato, así como en el caso que opte por la resolución del mismo. Acá de nuevo, ¿qué es lo que se prevé? La acumulación. Se prevé la acumulación con todo. Y ven que la pena por Hay que retardo hablar porque no están hablando. establece, por favor, los que tienen encendidos los micrófonos, apáguenlos. Los que tiene, lo que sucede aquí es que la pena va por cada día. Cada día de retraso establece un monto de pena. Bien, ya no es un global, sino por día. Puede ser por hora, puede ser por minuto. Bien, esto es dependiendo de la prestación que se esté comprometiendo. ¿Les quedó claro ahora cómo se pacta el cúmulo? Y eso que Sí. vimos como más teórico volado hace un ratito, ¿lo aterrizamos? Sí. Bien. Sí, profe, se quedó claro. Buenísimo, porque la idea es que lo puedan implementar después y sepan cómo hacerlo. O por lo menos me parece a mí que eso está bueno para ustedes. Bien, diferencias con otras previsiones contractuales. Hacemos un breve repaso. Liquidación anticipada de daños. ¿Qué es la liquidación anticipada de daños? Es una estipulación que se hace, contractualmente obviamente, de a qué monto van a llegar los daños que se generen por el incumplimiento. Es decir, lo que se pacta es, en caso de que se incumpla el contrato, los daños serán indemnizados por un monto de X, ¿tá? Por un monto de 10.000 pesos. ¿Tá? En caso de que la confitería no entregue el servicio de lunch el día del cumpleaños, bueno, deberá pagar al cliente por todo concepto el monto de 30.000 pesos. Bien, esa es una liquidación anticipada de daños. ¿Cuál es la diferencia con la cláusula penal? Especialmente cuando la cláusula penal toma función indemnizatoria. Pues ya cuando la cláusula penal tiene función punitiva, tenemos clarísima la diferencia. Pero si la cláusula penal toma la función de principio, la del 1367, función indemnizatoria, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que la liquidación anticipada de daños requiere la existencia del daño. ¿Cuál era el requisito de la cláusula penal? ¿Cuándo puedo ejercer la cláusula penal? Incumplimiento más la No hay mora. incumplimiento. La mora. Ahí está, muy bien. Tengo que haber constituido en mora. O sea, tiene que ser efectivo el incumplimiento. Pero nunca hablamos de los daños. Puede ser que el incumplimiento no haya generado daños, porque supongamos que en el ejemplo de la confitería, yo en realidad soy muy previsora, entonces en realidad les pedí que me trajeran las cosas el día antes, porque sabía que me podían llegar a incumplir, y como no me lo trajeron el día antes, yo al final terminé contratando con otra pastelería, que incluso me salió más barato, y me lo trajeron ese día y esa hora. ¿Qué daño tuve? Ninguno. Entonces, si tengo una cláusula penal, puedo reclamar igualmente, porque la cláusula penal no me exige demostrar un daño. La liquidación anticipada de daños sí, porque la liquidación anticipada de daños no me exonera de demostrar la existencia del daño, sino que simplemente me exonera de cuantificar ese daño, de demostrar el monto al cual llegó ese daño. Y acá, en la liquidación anticipada de daños, va a ser indiferente que hubiese pactado, por ejemplo, una liquidación anticipada de 10.000 pesos y que luego mis daños hubiesen llegado a 50.000. Da igual, no le interesa. ¿Tá? Porque yo ya lo había acordado un monto en concreto. Las arras las tienen que haber visto como figura en obligaciones. Las arras confirmatorias son aquellas, es una seña que se imputa el cumplimiento o a la obligación indemnizatoria, es un monto que la parte entrega como seña para ingresar en un negocio. Y las arras de desistimiento es un dinero que se anticipa para el caso de que uno de los contratantes quiera desistir del contrato. Entonces puede desistir del contrato dejando en favor de su cocontratante el monto depositado como arras. Estos dineros que se adelantan en el contrato no tienen relación en realidad con la cláusula penal, si bien podríamos decir, bueno, lo que pasa es que si finalmente no se celebra el contrato en el supuesto de las arras confirmatorias, o si luego desistes del contrato, en el caso de las arras de desistimiento,
ese monto también queda en favor del acreedor. Bueno, sí es cierto, pero no es por una función ni indemnizatoria ni punitiva, es justamente porque se celebró este negocio de arras, ¿sí? Que es un negocio diferente a la cláusula penal. Y la multa penitencial, que esta tal vez por su nombre sea la que tiende a confundirse más con la cláusula penal. La multa penitencial es una suma de dinero que se tiene que pagar por el desistimiento. Ah, ahí no dice desistimiento, perdón. Arras de desistimiento, está mal escrito. La multa penitencial no es para el caso de desistimiento, pero la diferencia está en que no hay un depósito previo. Es un beneficio para el deudor que le permite desvincularse del contrato a cambio de un monto que va a pagar en caso de desistir. ¿Bien? No está adelantado al acreedor. Estas serían las diferencias con estas otras figuras. Simplemente para que no las confundan, especialmente con lo que tiene que ver con liquidación anticipada de daños, tengan en cuenta esta importante diferencia de que la liquidación anticipada de daños requiere demostrar la existencia del daño. No así la cláusula penal. Profe, último, lo de la multa penitencial, ¿puede ser que se pacte a veces en los contratos de los futbolistas o algo de eso cuando quieren? O sea, lo he oído en... Sí, a ver, lo que pasa con la cláusula penal, les dejo de compartir porque ya terminamos los contenidos que teníamos para hoy. Lo que pasa con la cláusula penal es que las grandes contrataciones y las de los futbolistas son claramente algunas por los montos a los que llegan, tienen cláusulas penales. Porque se busca que no se incumpla. Más aún los futbolistas, con lo que implica que desarrollen o no desarrollen su actividad en el club al que se haya comprometido. Pero pasa también en instalación de industrias, en celebraciones de contratos que tengan que ver con obras, cuando hay grandes montos, habitualmente hay cláusulas penales pactadas, o cuando los plazos de cumplimiento son absolutamente esenciales, se pactan cláusulas penales para asegurar que cumplan. Gracias. Bien. No, por favor. ¿Sí, Matón? Los boletos de reserva lo que suelen contener son las arras. Podrían tener, pero el boleto de reserva lo típico es que tenga una arra confirmatoria, una entrega de una seña. Una seña es una arra confirmatoria. Para el caso de en que se celebre el negocio, ese monto se imputa a el monto total de la prestación, y en caso de que no se celebre, se imputa a la reparación de los daños que genere. Por eso te digo, puede llegar a pactarse una cláusula penal en un boleto de reserva, pero no es lo habitual. Lo que habitualmente se pacta en un boleto de reserva es una arra confirmatoria. Es una seña. La cláusula penal nunca es una seña. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, los dejo y nos vemos el miércoles. Profe, yo era la de la pregunta por el parcial. Ah, bien, me la anoté. Lo veo con el Eva, porque no me dio el tiempo de entrar ahora durante la clase. Lo veo con Eva a ver cuál fue la pregunta y cuáles fueron las respuestas, y en la próxima clase lo repasamos uno a uno, ¿está? Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, sin más entonces, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, profe. Gracias, muy profe, buena clase, profe. Muy buena. Bueno, muchas gracias. A las órdenes. Chao.